Hoy vamos a hablar con referentes de todos los sectores interesados en lo que refiere al servicio militar obligatorio y esta enorme polémica que se registró durante toda la semana. Vamos a ver un informe y a la vuelta les presentamos a nuestros invitados. Sobre esta polémica, ¿qué dicen nuestras autoridades? Ya en campaña electoral, el candidato colorado Mario Abdo Benítez habló en varias ocasiones acerca de brindar herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de la ley del servicio militar obligatorio. Que en una etapa de tu vida, como adolescente, uno tiene que prestar un servicio a la patria, ¿verdad? Y yo quiero, insisto y me ratifico en la necesidad de debatir, así como en Francia. No creo que Macron sea estronista porque está proponiendo esto en Francia. Que los jóvenes, respetando al objetor de conciencia, al que no quiere tocar un arma, que no toque un arma, pero que se vaya y vamos a utilizar los cuarteles para que la gente se vaya a estudiar un oficio, que salga mecánico, electricista, que sepa quién es José Duíquez Díaz, que sepa quién es Eugenio Alejandrino Garay, que cante el himno nacional y que recupere el orgullo de ser paraguayo. Las modificaciones a la ley del servicio militar obligatorio, una ley del año 1975, no han tenido dictamen de comisiones en el Congreso. Está vigente y hasta hoy no hemos tenido resultados con respecto a la aplicación de esa ley. Y esto se posterga sencillamente para prever todos los detalles y no cometer ningún tipo de errores. Aunque tras la desinformación de la ley 569 vigente desde el 75, que reglamenta el servicio militar obligatorio, y la notable confusión con la reglamentación de la ley de objeción de conciencia recientemente terminada, desde el Ministerio de Defensa han salido a aclarar. Decimos que no existe sanción alguna, ninguna pena que aplicar cuando el ciudadano no cumple su servicio militar o el ciudadano no paga la tasa militar, y tampoco debe existir sanción si el ciudadano objetor de conciencia no paga esa tasa establecida como multa al no cumplimiento del servicio sustitutivo. Sobre este tema, la oposición en el Congreso presentó el pedido de sesión extraordinaria a fin de derogar los artículos que refieren a las tasas militares. Nosotros primeramente queremos invitar al ministro de Defensa, al defensor del pueblo, el día 7 de enero, sería un día lunes. En la mesa directiva de la comisión. En la mesa directiva de la comisión permanente. Y acto seguido, al día siguiente, el 8 de enero, vamos a meter en el orden del día el tratamiento del pedido de derogación de esta ley. Por su parte, el Ejecutivo se mantiene en su postura de hacer cumplir el mandato constitucional, aunque admite que no existen penas establecidas para aquellos que no se presenten, ni siquiera para los que no paguen las tasas ni multas establecidas por la ley del 75. La multa está en la ley, ¿verdad? Pero de hecho no hay ninguna pena por no pagar la multa, ¿verdad? No contempla la Constitución. ¿Lo que se recaude como multa, dónde sería destinado? Para reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República recordó además que se buscará incentivar el cumplimiento del servicio militar obligatorio y que la condición de objetor de conciencia es una excepción. El servicio militar obligatorio es una ley vigente y se incorporó en la Constitución del 92 la figura del objetor de conciencia, que debería de ser la excepción, ¿verdad? El objetor de conciencia es la excepción. Como ya hemos presenciado durante la semana, miles de jóvenes fueron hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo, apostadas en las cabezas departamentales de todo el país. Esto generada a raíz de una gran confusión entre la presentación a cumplir el servicio militar obligatorio y la puesta en vigencia desde el 1 de enero de la recientemente terminada reglamentación de objeción de conciencia. La figura de la persona insolvente y viene y declara esa situación, que está en búsqueda de trabajo, que no tiene posibilidad de pagar la multa y retira su carnet de manera gratuita. Por último, está el joven que
de alguna u otra manera se lo considera pudiente y él mismo es el que tiene que pagar, pero una sola vez. No son 4 veces 1.700.000. A inicios de diciembre, la senadora del PDP, Desirée Masi, criticaba en plenaria las decisiones del Consejo de Objeción de Conciencia. El defensor público está preparando, como es que dijo, bocas de cobranza desde enero para los jóvenes que no cumplieron el servicio militar obligatorio. Y todos sabemos que en todo este tiempo el servicio social o el servicio civil o como quieran llamarle al servicio sustitutivo, al militar obligatorio, no está funcionando. Y resulta que la multa, de acuerdo a los años que van, porque uno puede tener desde 19 hasta 50 años, porque esa es la franja obligatoria, te puede llegar a tener 30 millones de guaraníes. Bueno, ya voy a pasar a presentar los invitados. Está con nosotros el ministro de Defensa, el general retirado Bernardino Soto Estigarribia. Buenas noches, ministro. Gracias por estar acá. Gracias a vos, Pati, y buenas noches para los componentes de la mesa. Ya va a ser de más preguntarte si está o no a favor del servicio militar. Está de más. Está de más. Porque tiene que seguir funcionando el servicio militar. Está bien. El señor Horacio Galeano Perrone, analista en temas políticos, pero también en lo que refiere a analistas en temas militares. Buenas noches, Buenas Horacio. noches, gracias por la invitación. Yo estoy a favor del servicio militar. Le sacan la palabra obligatoria ya. No hace falta, cuando es interesante. Bueno, por otro lado, la señorita Diana Vargas, ella es especialista en derechos humanos. Diana, buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Y vos tu postura a favor de, en contra del servicio militar? En contra del servicio militar obligatorio. Y por otro lado, el coronel retirado, también es senador en su momento, José Manuel Bóveda. Muchas gracias, senador, coronel, por estar acá. Muchas gracias por la deferencia de este programa. Felicitaciones a todos los panelistas a favor del servicio militar. Y por otro lado estamos con René Horvat. Él es un ex cimeforista y que está acá para hablar también de su experiencia. Muchas gracias, René, por estar acá. Gracias, Patricia, por la invitación. Buenas noches a los componentes de la mesa, a la audiencia. Yo estoy de acuerdo con el servicio civil que incluya entre las opciones un servicio militar criterioso. ¿Qué quiere decir? O sea, vamos a empezar contigo ya que tocas esa parte que es la discusión del momento, la palabra obligatorio. Correcto. Bueno, yo creo que los jóvenes que quieran tienen que tener la experiencia del servicio militar. Yo tuve una experiencia bien aproximada, que era el CIMEFOR, en aquel entonces de 3 años, y fue una experiencia para mí invalorable, una experiencia, honestamente, una experiencia constructora de civilidad también, fue una de las opciones de civilidad que se tenía, y estamos hablando del periodo pre-89. Pero también creo que el servicio militar no es el único ejercicio, de patriotismo lógico, ¿verdad? Hay maestras que son muy patriotas, ¿verdad? Y podemos seguir con la lista, claro, ¿verdad? Pero pienso que hoy en día una civilidad moderna requiere una respuesta, y no solamente a un hipotético conflicto armado, que hoy en día cada vez es más hipotético, sino, por ejemplo, a respuesta de desastres o a respuesta de acompañamiento de tropas de paz, por ejemplo. Entonces, sí creo que los jóvenes tienen que tener, y ahí yo le digo al doctor Horacio Galeano Perrone, que no sé si obligatorio, no me gusta la palabra obligatorio, pero creo que tendría que ser algo obligatorio, uno de los servicios civiles, y simplemente por formar ciudadanos para el momento de una respuesta. Ahora, el doctor hablaba, Galeano Perrone, justamente de servicio militar y no mencionaba la palabra obligatorio. Sí. Hay países, por ejemplo, como Uruguay, que el servicio militar no es obligatorio. Pero la gente se pelea, los jóvenes se pelean todo por ser militar, por hacer servicio militar. ¿Por qué? Porque si vos no haces el servicio militar, no puedes ser guardia cárcel, no puedes ser policía, no puedes ser policía caminera, no puedes ser ni guardia de seguridad privada. Entonces hay que modificar. Yo creo que en estos años de transición se han cometido, sin acusarle a nadie, se han cerrado instituciones, por ejemplo el Liceo Militar Panchito López en Encarnación, innecesariamente. Nosotros podíamos haber mantenido eso. Es decir, podemos tener situaciones alternativas que pues, la gente que quiera
¿verdad? Yo soy cimeforista, fui subteniente de cimefor, cuando se dice él de 3 periodos, que no había papito ni mamita ahí en nada, y no estoy arrepentido, pero creo que tenemos que cambiar el modelo. El paradigma cambia y nosotros tenemos que cambiar el modelo, porque después, en un momento cuando más adelante el debate, yo creo que nosotros lo que no podemos dejar de tener capacidad militar. La capacidad militar es esencial para este país. ¿Pero acaso para eso no está la academia militar, por ejemplo? Sí, pero para formar oficiales Claro. de las distintas armas. Bueno, pero nosotros necesitamos, no es lindo el ejemplo para mucha gente, pero el señor Bolsonaro fue egresado de un colegio, allá le llaman el colegio militar a los liceos. Y entonces nosotros necesitamos más liceos, más oportunidades, una en Concepción, otra en distintos lugares, porque nuestros oficiales, nuestros cadetes llegan muy tarde a los 18 y 19 años a la academia. La idea nuestra es de que lleguen más temprano. Entonces, para tal efecto, ¿Pero tenemos qué pasa para aquellos doctores que no quieren seguir la carrera de la milicia? y nos siguen. Vos no le podés exigir, a mí yo no puedo exigirle a alguien que no quiera ser militar un esfuerzo, porque hay que ser sinceros, nosotros no podemos más que nunca formar gente nomás así, como dijo, tenemos que formar, y voy a repetir las palabras del coronel Arturo Bray, el comandante del R16 Boquerón. El soldado es el que tiene hambre y no come, tiene sueño y no duerme, tiene frío y no se abriga. Ese es el concepto que le lanzó a los cadetes el R16 Boquerón. Con ese criterio formó nuestros oficiales. Ahora el que no se quiere ir, no se va. Que haga otra cosa, que se vaya a otro lugar. Pero ¿para qué vos le vas a estar obligando si vos le cerrás una serie de pasos alternativos? Entonces, pero lo que yo sí, y quiero otro programa a lo mejor para eso, para decir que nosotros necesitamos mayor capacidad militar. La fiscalía, los tribunales, la policía no va a solucionar el problema del crimen organizado si no tenemos una Fuerza Armada óptima, que no es responsabilidad del querido ministro, ¿verdad? Que no es responsabilidad de nadie, que es responsabilidad de la clase política de habernos dejado en esta situación tan delicada. Claro, esa es una discusión ya más profunda. Ahora, ministro de Defensa, señor Bernardino Soto, estuviste en el medio de toda esta tormenta de informaciones que la gente no entendía, hubo mucha desinformación. El único que salió a dar la cara fuiste vos. Y bueno, y la verdad que innecesariamente nos vimos envueltos en este problema, en una situación que surgió a partir de la información dada por el defensor del pueblo. Es lo que había confundido totalmente y al final nos pega también a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. Pero es importante aclarar porque ni las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Defensa tienen nada que ver en esta situación desarrollada porque surge a partir de la información dada del Defensor del Pueblo al tratar de transmitir, y transmitió muy mal, la reglamentación aprobada en el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia. La verdad que sí es una reglamentación recientemente aprobada, eso debe tener un proceso de socialización, de publicación, tiene que llegar a todos los sectores de la sociedad para luego seguir a decir, bueno, a partir del próximo mes de tal fecha, se va a proceder al cobro de multa o lo que sea. Claro, fue el defensor del pueblo quien salió y dijo, ministro, directamente, esto es el monto que hay que pagar si tenés entre tanta edad y tanta edad, entre tanta edad y sos mayor de edad o menor de edad, qué sé yo. Habló inclusive de los menores de edad. Así es, y a eso se sumó a algunas opiniones de otra gente que perjudicó más todavía. Ahora, ministro, ¿no le parece a usted que tardó mucho el gobierno en salir a aclarar la situación? Porque dejaron pasar como 4 días, la gente estaba desesperada debajo del sol, 39, 40 grados y la gente formaba fila en Asunción, en Villarrica, en diferentes departamentos. ¿Por qué tardaron tanto en hablar sobre el tema? No, el tema se desarrolla el martes, el miércoles, aparece en la cola el jueves. Ya comenzamos a informar desde la Academia Militar, mismo el presidente de la República lo había dicho. Existe el servicio militar, existen las tasas, pero no existen sanciones aplicadas a eso cuando no se cumple. Luego lo hablé yo en la Academia Militar y dije lo mismo, como para apaciguar los ánimos, y en
todos los programas, yo creo que no hay un solo medio de comunicación que no le haya entrevistado al director de comunicación social de las Fuerzas Armadas, que estaba en el mismo sentido explicando. O sea que Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa no tiene nada que ver en este asunto. Ahora yo quiero aclarar, ya que está usted hablando de eso, que nosotros le invitamos al Defensor del Pueblo y también a la titular de asesoría de la Defensoría. Se borraron, en pocas palabras. Uno inventó un viaje, inicialmente dijeron van a ver, luego hablaron de un viaje y directamente dejaron de venir, porque realmente ellos deberían estar acá sentados explicando qué es lo que, por qué hicieron o por qué dijeron lo que dijeron, que generaron realmente una psicosis, porque yo no sé si era tanto la cuestión del miedo de ir al cuartel de algunos, sino del que le toquen el bolsillo. Imagínense, había plata de por medio en un momento crítico económicamente, ¿verdad? Coronel Bóveda. Muy bien. Antes de entrar, voy a aplicar el poder de síntesis, porque en realidad el espíritu de esa no información, yo no le llamo información porque la información es un dato, unos casos que todavía no fueron procesados, deben ser procesados para ser información importante a tener en cuenta y ser una inteligencia. Muchos quieren ser figuretis. Imagínense, lanza llamo rumor que desestabiliza psicosocialmente a la juventud de 18 a 25 años, tanto mujeres como varones, y a la familia, creando un terror social, un factor psicosocial negativo. Pero eso es para propiciar el debilitamiento del gobierno actual, porque debilita, crea caos y fortalece a la gente que está interesada en perjudicar la moral del pueblo. Le voy a decir más. Nadie discute el servicio militar obligatorio de acuerdo al artículo 129 de la Constitución Nacional, de la Ley 569/75 de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, ni la Ley 4013/10, que es la Ley de la Objeción de Conciencia. Muy bien, ahí sintetizo esa parte y le voy a decir lo de obligatorio, para todos los jóvenes sobre todo. Obligatorio no quiere, en el Paraguay no existe dictadura, en el Paraguay no existe pistola en la 100 para ir a cumplir tal cosa. Si no quiere uno, no lo hace. No pueden pagar la tasa. ¿Por qué? Porque justamente esa directora mismo que usted mencionó, señorita Patti, declaró de que ni siquiera tiene el Consejo de la Objeción de Conciencia una cuenta corriente. ¿Y dónde voy a pagar? ¿El intendente de Asunción, don Mario Ferreiro, le va a pagar? No, absolutamente no. Esto está totalmente, como dijo el diputado, no me acuerdo, un diputado Rejal, no sé, desfasado. Sí. Él es el que está desfasado, porque no entiende la cosa. En el juramento del soldado dice, cumplir fielmente las obligaciones militares y ciudadanas en las Fuerzas Armadas o en cualquier lugar, dice. En cualquier lugar donde el joven quiera prestar servicio, porque la patria tiene que tener seguridad y desarrollo al mismo tiempo. No podemos divorciarnos de eso. El joven es el protagonista. Imagínense esa faja de 60%. Con aquí ya no lo voy a exagerar en el tiempo. Imagínense esa franja del 60% de la población paraguaya, la flor innata de la juventud. ¿No queremos nosotros otra nueva batalla de Tuyutí, doctor? El 24 de mayo, donde la flor innata de la juventud cayó en defensa de la patria. Obligatorio no, es precisamente ahí va a ir a servir. No, señor, ahí, no. Obligatorio es contribuir en la seguridad y en el desarrollo de la República, en el desarrollo en cuestiones de convivencia social, en lo civil, en la seguridad, y también quiero afirmar nomás también esto de que, y acá su excelencia el señor ministro sabe muy bien, de que se forman
mandos medios en las Fuerzas Armadas y los profesores son del Servicio Nacional de Formación Profesional. No son tenientes de caballería o de infantería que le enseñan a instalar cómo se instala un fluorescente o cómo se hace el pan o cómo se clava un clavo, etcétera. No, el servicio militar para mí lo es voluntario. A mí nadie me dijo, si mis pañales luego fueron de verde olivo, así como el del doctor también. Así es que le puedo decir que eso de obligatorio hay que tener bien en el concepto del término para poder decir obligatorio. A ver, ¿quién le va a exigir a esos jóvenes que están allá? Nadie le va a exigir. Por favor. Dame un segundo, coronel. ¿Sí? Exactamente. Dame un segundo, coronel, y voy a ir a juntar a la señorita, la dejé para el final, porque es la única que dijo que no estaba de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Así que, Diana, tenés toda la palabra, te escuchamos. Yo creo que es momento que como sociedad, como Estado, nos planteemos si realmente, a partir de la reacción ciudadana que vimos en estos días, por ejemplo, lo que pasaba en Villarrica, 5.000 jóvenes agolpados en poquísimas horas, ante, no sé si llamarle el temor a las multas, como vos decías, sobre todo lo que se ve ahí es la resistencia a prestar, por un lado, el servicio militar, finalmente a cumplir la ley de objeción de conciencia por este estado de confusión. Coincido en lo que decía el ministro, que generó el propio defensor del pueblo. Pero entonces es momento, como decía al inicio, que como sociedad nos planteemos si realmente este anacrónico modelo, este paradigma que plantea el servicio militar obligatorio, no es tiempo que empecemos a discutir y sobre todo cuál es el resultado, qué es lo que buscamos, qué producto queremos sacar en el joven que va al servicio militar obligatorio, porque mucha gente, incluso referentes políticos, decían que una especie de reformatorio. Ante tanta exclusión, lo que se busca es al joven, entre comillas, indisciplinado, descarriado, en consumo de drogas, brindarle, entre comillas, esa oportunidad. Y más que nada, a mi criterio como gobierno, como Estado, tendríamos que pensar en otro tipo de políticas sociales si lo que buscamos es la inclusión de los jóvenes, y no creo que el servicio militar sea precisamente el camino. En este gobierno se hizo mucho énfasis en el patriotismo, digamos, ilustrado por medio del servicio militar, y coincido en que hay otras formas en realidad en que tenemos que construir una sociedad más democrática, más comprometida con el país, y eso se aplica no solamente a los jóvenes, también a la clase política. Pero ¿cómo es que surge un poco todo esto? Estuve siguiendo muy de cerca en el mes de octubre, también surge el tema de las tasas militares por parte del Ministerio de Defensa, reflotando esta ley que está vigente a pesar de lo que dice el defensor del pueblo, que supuestamente está derogada. Esa ley del 75 está vigente y efectivamente establece unas tasas militares, y se inició una discusión promovida por el Ministerio de Defensa respecto a la posibilidad del cobro nuevamente de esas tasas. Ahí se genera un proyecto de ley desde el Senado que lo que pretende es derogar todos esos capítulos, porque no solamente pretende cobrar a los jóvenes excedentes, sino incluso a empleadores que admitan en el empleo a personas que no hayan hecho el servicio militar. Igualmente esto no generó ningún caos, ninguna confusión, ni siquiera fue tratado el proyecto, estaba en el orden del día, pero dijeron que no era necesario porque no iba a suceder nada. Creo que fue el senador, disculpame Diana, fue el senador Enrique Baqueta. El senador Baqueta en la sesión, exactamente, porque decía diputado ya no se va a reunir, además no va a pasar nada en enero. Hasta que el 20 de diciembre el defensor del pueblo convoca a una conferencia de prensa donde entrega además una gacetilla a los periodistas que estaban presentes, donde entre otras cosas, además de lo de la bendita multa, también incluyen un párrafo donde dicen que las personas que no completen el trámite de la objeción de conciencia no podrán gestionar documentaciones. Absolutamente falso, además, que no iban a poder gestionar cédula de identidad, pasaporte, etcétera. Y ahí se genera además, como finalmente no está este reglamento publicado en ningún lugar, se generan distintas versiones a partir de no solamente el defensor del pueblo, que cambió de versión cada vez que habló, sino que también otros referentes políticos que vinieron a sumar o a restar. Entonces, todo este estado de confusión lo que nos mostró es que la ciudadanía no quiere, ni las madres, ni los padres, ni los jóvenes, ir al servicio militar. Finalmente lo que vimos fue miles de jóvenes que se agolparon para terminar el trámite que está en la ley, pero como a veces no cumplimos ni siquiera la Constitución, entonces recién cuando nos apuran cumplimos la norma.
lo cual, repito, como decía al inicio, es una señal clara que tenemos que sentarnos a discutir, probablemente en una constituyente, si realmente es el modelo de servicio militar obligatorio, es el que necesitamos. Ya, Diana, permíteme un rato, le voy a saludar a Mauricio Vázquez, es dirigente del FENAS. De hecho, tenemos una tribuna aquí en Señales de jóvenes del FENAS que están en contra del servicio militar obligatorio, y también está entre ellos también el representante de CERPAC, el señor, Vidal Acevedo, también llegó en estos momentos y está en esa tribuna. Está con nosotros Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? Buenas noches. Mauricio. Antes que nada quería decirles que gracias por la invitación, por brindar el espacio. Quería saludar a la teleaudiencia y bueno, lo primero que insistimos y vamos a seguir insistiendo es que el debate que hoy tenemos que tener como país, que hay que priorizar, es la educación. Tenemos que tener en cuenta que hay más de 100.000 jóvenes que están fuera del sistema educativo y se les mantiene fuera del debate. Entonces, nosotros pensamos que ni la gestión de conciencia ni el servicio militar obligatorio van a brindar una solución para estos jóvenes, una solución integral. Entonces nosotros como FENAS, más allá de estar en contra del servicio militar obligatorio, recalco eso, obligatorio, porque nosotros queremos que nuestros compañeros puedan optar si quieren hacer servicio militar o no, que sean libres. Y nosotros, más allá de eso, nosotros planteamos un proyecto de ley, estamos trabajando con eso, y pretendemos que sea optativo. Se pueden mantener las siglas, si así se prefiere, SMO, que sea el servicio militar optativo, y que además de eso no haya necesidad de pagar una multa. También queremos dejar en claro que pretendemos que los jóvenes tengan la mayor cantidad de posibilidades posible en cuanto a eso, de qué servicio van a brindar, cómo van a hacer, cuándo van a hacer, dónde van a hacer, qué van a hacer los universitarios y eso. Otra cosa que siempre escucho y que lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se pretende solucionar con el servicio militar problemáticas sociales. Por ejemplo, la delincuencia, la drogadicción, y no estamos de acuerdo con eso. Porque ningún militar está capacitado para tratar la drogadicción con los jóvenes, no está capacitado para hacer que los jóvenes dejen de robar. Nosotros tenemos que pensar siempre en la educación, que tiene que ser nuestro norte. Y así, un ratito. Y que eso tiene que movilizarnos todos los medios. Nosotros estuvimos en bastantes reuniones que hablan sobre la reforma educativa, pero nosotros no le vemos a todas las autoridades, no vemos que los medios de prensa se estén movilizando por eso, no le vimos al presidente de la República. Nosotros queremos que se priorice en la educación. El servicio militar no va a brindar una solución integral a estas problemáticas. Muy bien. Bueno, gracias Mauricio. Nosotros vamos a hacer una pausa. Dejo esta pregunta picando, ¿verdad? O sea, a partir de ahora, ¿cuán importante es el servicio militar obligatorio? ¿Realmente los jóvenes quieren hacer el servicio militar obligatorio? 5.000 de ellos se movilizaron en el departamento de Guairá. ¿Qué significa eso? Vamos a escuchar las opiniones de los invitados a la vuelta de la pausa. Bueno, ministro de Defensa, la consulta que hacía antes de ir a la pausa. ¿Se quieren ir o no los jóvenes al servicio militar? Bueno, primero yo quiero contextualizar lo siguiente. No hay un solo país en el mundo que no tenga un sistema de defensa, un instrumento que lo defienda, que pueda salvaguardar la misma existencia del Estado, su independencia, su soberanía, su integridad territorial. En los diferentes países se puede llamar Fuerzas Armadas, Fuerza de Defensa, pero existe un instrumento de defensa. Para nosotros constituyen las Fuerzas Armadas ese instrumento que es necesario para salvaguardar lo que estaba explicando. Y dentro del texto constitucional establece el sistema del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio existe en muchos países también. Voy a citar solamente un país, porque muchas veces, dicen la gente, en los países más civilizados no existe servicio militar obligatorio. Suiza es un país en donde existe el servicio militar obligatorio. En 3 oportunidades se presentó por medio de referéndum
para que pueda dejarse sin efecto el servicio militar obligatorio. En las 3 oportunidades se rechazó y la última es la tercera por más del 70%. Ministro, pero en Suiza no se tomó eso como una solución a problemas sociales porque económicos, culturales, era exclusivamente para el servicio militar obligatorio. Es para el servicio militar obligatorio. Lógicamente que lo que interesa a las Fuerzas Armadas de nuestro país es la preparación militar del individuo, de tal suerte a que en un momento que la patria requiera de su concurso pueda estar en condiciones de defender. Esa es la razón de ser del servicio militar obligatorio. Aparte de eso, para el completamiento de la organización militar. De hecho, que la Fuerza Armada no está para solucionar los problemas de orden social. Existen diferentes instituciones encargadas de solucionar esos problemas. Solo que voy a decir que la finalidad fundamental del servicio militar es la instrucción militar, la preparación de una reserva instruida, pero también tiene responsabilidades sociales que tiene que brindar a los recursos humanos que integran sus cuadros, la atención integral a la salud. Y muchas veces a lo que voy a decir hay personas que cuestionan. Pero ¿por qué si tienen las posibilidades las Fuerzas Armadas no va a poder, adicionalmente al instrumento militar, dotarle de alguna herramienta importante, técnico-profesional, para que al salir de los cuarteles tenga realmente algo con que desenvolverse, de ser útil a la sociedad, de ser útil a su familia y de ser útil a sí mismo? Las Fuerzas Armadas tienen programas mediante convenio con el Ministerio del Trabajo y está brindando la posibilidad de instruir en capacidades técnicas. Y justamente son las unidades militares las que brindan las mejores oportunidades porque tiene ya el grupo humano formado, tiene las instalaciones, además de eso tiene instructores en casi todas las unidades. Entonces, para refutar un poco nomás lo que dice el joven, le doy la razón. Los jóvenes tienen que ser bien educados, tienen que ser bien instruidos. La educación probablemente tiene que llegar de una mejor manera, no hay ningún problema en ese sentido, pero con ese argumento no se puede refutar lo que es el servicio militar obligatorio. Claro, ministro, pero para cerrar un poco ahí nomás, lo que pasa es que con ese argumento los que hoy defienden, al menos los políticos que finalmente tienen la lapicera para el tema de la ley y compañía, son los que argumentan de que se debe hacer servicio militar obligatorio. El vago, el drogadicto, el que no estudia, el haragano, esos son los argumentos que vos escuchás de los políticos. No, de ninguna manera, son argumentos totalmente equivocados. El cuartel no es un reformatorio. Sí, claro, ministro, un segundo, voy a ahora saludar. Sí colabora para la formación integral del hombre, del joven, porque se lo brinda la posibilidad de asimilar los valores y los principios que se le enseñan en los cuarteles. Bueno, voy a saludar al señor Vidal del CERPAC. Vidal, tenés la palabra sobre este tema. Gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los panelistas, a los jóvenes de la FENAES también. El servicio militar sigue siendo obligatorio, artículo 129, así como también en el mismo artículo, en el párrafo 5, dice quienes declaren su objeción de conciencia, por lo tanto también la objeción de conciencia tiene un rango constitucional. El servicio militar obligatorio, lastimosamente en nuestro país, se ha utilizado perversamente. Ya en épocas, en la dictadura luego era una cuestión de que los jóvenes que iban a hacer el servicio militar cumplían otra cosa y no una instrucción meramente militar. Eran llevados a la casa de algunos coroneles, de algunos generales, y eran niñeros, niñeras, cualquier cosa. Después de la caída de la dictadura, igualmente siguió eso. También producto de esa herencia del 89 al 2012, porque se entiende que el oficial o el que está al mando de una tropa tiene la posibilidad de aplicar castigos como para que imponga la disciplina, el respeto y el amor a la patria. 147 jóvenes fallecieron en este trayecto. Probablemente la Fuerza Armada Paraguaya sea la que más ha dejado saldo de muertos en época de paz. 2 desaparecidos.
2 caguaseños que desaparecieron. Hasta hoy día ninguno de ellos fueron encontrados. 5 casos llevados ante el sistema interamericano. Uno de ellos, el Estado paraguayo fue condenado a cambiar su ley en cuanto a muchas cosas. Por ejemplo, hoy día ya no reclutan jóvenes, tiene que ser 18 años, ¿verdad? Entonces, esta herencia del pensamiento autoritario, en donde a todos los jóvenes hay que enviarlos al cuartel para hacerse hombre, entre comillas, anacrónico, obsoleto totalmente. Tenemos que ir pensando en el joven del siglo XXI, y aquí están, ellos pueden darnos la respuesta de qué es lo que quieren ellos como jóvenes en este siglo XXI. Ya no pasa por ir a que un jefe de pelotón esté ahí imponiendo todos los castigos que se impongan, que quieran darse como para imponer el respeto. El respeto se gana y no se impone. El joven que va al cuartel y que se levanta a las 5:15 y llega a las 5:30 y se le impone un castigo, al día siguiente va a llegar 4:30, pero no es porque tiene disciplina ni respeto, sino que se le impone un miedo al joven, y eso es lo que es el servicio militar obligatorio. Se impone el miedo, se impone la sumisión, la subordinación, y entonces ese joven sale totalmente autómata, entonces sin un criterio crítico. Entonces estamos ante una nueva oleada de esta nueva juventud, que imagínense ustedes, en un solo día 5.000 jóvenes en avalancha fueron a declarar sus objetores de conciencia, en Concepción, en Amambay también, en Caguazú y en Asunción, filas y filas, y entonces estamos en las puertas de la defunción del servicio militar obligatorio. Coronel Bóveda, ¿viste la época en donde tenían jóvenes en su casa trabajando? No, absolutamente, y este señor es libre de decir lo que quiera y no se da cuenta de que está lesionando la moral de muchísima gente. No tiene, ¿le va a dar la palabra a él o yo hablo? Adelante, yo respeté, coronel. Inclusive ofendiendo la dignidad de un soldado profesional que soy yo. Soy coronel diplomado de Estado Mayor en la Reserva, formador de ciudadanos y ciudadanos útiles hoy día en la patria. Yo también soy ciudadano paraguayo, coronel. Yo no te discuto, querido y distinguido amigo, te digo, porque te conozco hace muchísimo tiempo. Estás en ese quehacer de denigrar a la gente. No denigres a la gente, no generalices. Yo, comandante del regimiento, voy a tener una sirvienta o que le cuide a mi nieto o que le cuide a que limpie la bombacha de no sé quién. Está muy equivocado. El soldado vive de dignidad. Ahora, habrá algunos casos que habrán sucedido, pero no es la dignidad del soldado paraguayo. No, señor, no es así. Hasta las mujeres, que son las más valientes, están queriendo hacer el servicio militar obligatorio, y me voy a postular como constituyente, si hay una constituyente por mi partido, para votar que las mujeres también hagan. Porque es imprescindible, esto es doctora Pati, imprescindible que la mujer sea protagonista también. Él se pega el desparpajo de acusar a todos los oficiales, suboficiales y todos los comandantes que fueron en todas las épocas que tuvieron niñeros, soldados, conscriptos. No, yo no generalicé, coronel. Yo dije una realidad nomás, y eso fue verdad. Porque hubo muchísimas denuncias de algunos. No te dio la palabra la señora. Sí, no te dio la palabra. Pero estamos en un panel democrático en donde usted acaba de referencia hacia mí, y yo entonces tengo que decir, yo no hablo con desparpajo. Está ahí 147 muertes. Usted una vez ya desconoció en un programa esas muertes, y es una realidad. Está ante, o le vaya a decir a doña María Noguera que su hijo no falleció en el CIMEFOR en el 95 en el Chaco, o le va a decir a doña Lula y a doña Zulma que no desaparecieron su hijo. Un militar se le dijo, un extraterrestre, ¿cómo le va a responder alguien así en un momento determinado? Tienen que tener más respeto hacia las víctimas también ustedes, coronel. Otra cosa eso. Perdón, 30 segundos, René, y tenemos que ir a la pausa, y voy a hacer una acotación de lo que decía el coronel. Voy a usar los 30 segundos para decirle, porque después me gustaría... Adelante. Hay 2 o 3 personas que van en moto y asaltan. No todos los que andan en moto son motochorros, ¿verdad? O sea, convengamos con no generalizar, porque acá se notó que hubo una generalización. Y no es cierto. Yo particularmente me fui cuando quise, y porque quise me fui al cuartel, teniendo todas las opciones de presentar cualquier permiso o cualquier certificado, no hacerlo.
O sea, hay jóvenes que quieren hacer, hay jóvenes que no quieren hacer. Y porque se murieron personas en Itaipú cuando se estaba construyendo, no vamos a eliminar la ingeniería nacional, ¿verdad? Después me gustaría profundizar más, esto me parece muy anecdótico. Bueno, tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Yo le quiero recordar nomás, me pareció muy interesante lo que decía el coronel Bóveda. El militar tiene dignidad, no está para lavar la ropa de no sé quién, no está para ser niñero. Hace meses, nosotros publicábamos justamente en Noticias Paraguay en Última Hora, tenientes que llevaban ropas a la lavandería. La esposa de Darío Filarti, le enviaba, ex asesor político del gobierno anterior, le enviaba a recoger ropa a un teniente. Imagínense, teniente bien preparado, no a uno, a varios. 14 estaban de domésticos en su casa, prácticamente todos hacían labores domésticas. Así que, para recordarle nomás... Oficiales eran. Oficiales, que no tienen que ver cocineros, con usted, obviamente. Oficiales cocineros. Oficiales, que actuaban de choferes, de enviados de ordenanza para traer vestidos de la señora Giselle. O sea, cuestión, imagínense, usted hablaba justamente de la dignidad y ahí no hay ninguna dignidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. ¿Pero quién le ordenó? ¿Un coronel, un general o quién ordenó? Y ahí está el tema. Hasta ahora nadie fue castigado por esa situación. Es así, pagan los más débiles en este caso. Bien, pero bueno, llegó la... No te enojes, coronel, por Aparte favor. no fue un militar el que ordenó, fue un civil. Claro, pero ¿quién le da el poder al civil? ¿El que hizo eso? Un general le dice, toma a mis 14 hombres, haz lo que quiera con ellos prácticamente. No puede decir nada. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero... Paula, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un clarísimo ejemplo de lo que nosotros los jóvenes, hijos de la democracia, buscamos, está demostrado lo que sucedió en Villarrica, que en avalancha los jóvenes se vienen a buscar ser objetores de conciencia. Nosotros sabemos que, respondiendo a lo que dijo, por qué la milicia no va a cumplir con ciertos objetivos, es porque nosotros sabemos que en la Constitución Nacional claramente está que las instituciones son las que deben cumplir con eso. Los jóvenes sabemos que hay problemáticas, que no hay empleo, que no hay una salud digna, que no hay educación pública de calidad y gratuita. Sabemos que solamente 2 de cada 10 estudiantes terminan educación secundaria. Sabemos que 9 de cada 10 compañeros universitarios abandonan la universidad, y esto es por la escasez de oportunidades, por la desigualdad. Esto no se va a solucionar con el servicio militar obligatorio. Esto se va a solucionar siendo que un Estado cumpla con su deber, cumpla para lo que está hecho. Ya. Isis, te escuchamos a Isis breve también, por favor, porque el tiempo es penosamente muy corto ya. Buenas noches. Respondiendo a la pregunta del ministro de Defensa, diciendo por qué las Fuerzas Armadas no va a poder cumplir también dándole mano de obra o otros conocimientos, como dijo la compañera, pero no pudo explicar bien. En la Constitución Nacional establece, ya que todos nos argumentamos a través de la Constitución Nacional, que las instituciones educativas son las que tienen rol. ¿Y cuáles son los roles de las Fuerzas Armadas? Tenemos hoy muchas deficiencias e inoperancia de las Fuerzas Armadas realmente. Pedimos que ellos, si tanto les interesa la soberanía de nuestro país, que ellos cumplan con sus deberes constitucionales y que el Estado cumpla con su deber constitucional de reforzar las instituciones educativas y la inversión en educación, que es lo que nosotros estamos pidiendo, y lo que fue a raíz de todo esto, declaraciones del presidente Mario Abdo, de por qué se necesitaría el servicio militar. No es militar es bueno o malo. Esa no es la discusión, sino cuáles son las soluciones para las problemáticas de los jóvenes. Ministro, usted hablaba de la lucha contra el crimen organizado y la base con la cual supuestamente se podría enfrentar esto, que es justamente la CIMEFOR, hablaba usted, o del rol de las fuerzas militares. Claro, en este caso. Del rol de las Fuerzas Armadas, pero respondiendo un poco a los jóvenes. Sí. Ellos fundamentan en que si no existe servicio militar obligatorio se van a solucionar todos los problemas de carácter social. No es así, cada institución tiene su responsabilidad. Y las Fuerzas Armadas tienen una misión fundamental. No piensen, jóvenes, de que por el hecho de que se dice que desaparecen las hipótesis de conflicto, también tiene que debilitarse las Fuerzas Armadas. Aparecen nuevas amenazas, así como va evolucionando también los roles de las Fuerzas Armadas. No solamente es la agresión de un Estado hacia nuestro país. Tenemos el crimen organizado, el narcotráfico, el armatráfico, los terroristas.
el crimen organizado que se está enseñoreando en las fronteras. Ministro, penosamente Entonces, el tiempo se me... lo que quiero terminar es que todo eso está traspasando los límites de la seguridad ciudadana y entra en materia de defensa. Ahí están las Fuerzas Armadas. Siguiendo con lo que dice el ministro, si tomamos como ejemplo la Fuerza de Tareas Conjuntas, hace 6 años que militares vienen interviniendo en materia de seguridad interna, a pesar que la Constitución no les da ese rol. Y los resultados están a la vista. Fueron los peores 5 años en materia de cantidad de secuestros y sobre todo el alto costo, y en eso coincido con los referentes de la FENADE. Si bien no considero que resolvería, por lo menos esa inversión podría ir a educación. Bueno, realmente que el debate da para mucho más, nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero, me decían ellos, es muy poco una hora, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Les agradezco a todos por estar esta noche aquí, muchas gracias, coronel, doctor. Yo soy el agradecido. Y muy feliz año 2019. Señales desde el próximo domingo ya va por Noticias Paraguay. Les esperamos como siempre, así que muchas gracias por acompañarnos.